En cuanto a las complicaciones crónicas de la diabetes, es importante saber que estas, al igual que la diabetes en sí misma, en su mayoría van a ser inicialmente asintomáticas. Al ser inicialmente asintomáticas, lo ideal es estarlas tamizando para poder diagnosticarlas de forma temprana e iniciar un manejo temprano para prevenir su prolongación, su cronificación y su empeoramiento. ¿Listo? Recuerden, con lo que vimos en el manejo, realmente el control estricto de glicemia disminuye el tiempo, aumenta, perdón, el tiempo de instauración de las complicaciones, más no se ha visto como tal que pueda prevenirlas del todo. Por eso mismo no basta solo con el control estricto, sino que hay que hacerle también monitorización. ¿Qué monitorización entonces hay que hacer con respecto a lo que serían las complicaciones microvasculares? Hay que hacer un examen de ojo dilatado, ¿sí? Un fondo de ojo dilatado cada año. Hay que hacer una valoración como tal integral del pie también de forma anual, examinación dental de forma anual, y digamos que eso, y pues también lo que es la relación albuminuria creatinuria y la creatinina sérica de forma anual. Con esto se va a monitorizar como tal lo que tiene que ver con las crisis o con las complicaciones microvasculares. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, es importante acordarse que hay que tomar un perfil lipídico y después, según el valor que se haya tomado y el manejo que se desea instaurar, pues hacer el seguimiento apropiado para el mismo, al igual que determinar cuál es la presión arterial en cada visita, si hay o no cesación del tabaquismo en cada visita y hacer una valoración de la obesidad y manejo del mismo. ¿Listo? Y pues claramente una hemoglobina glicosilada cada 3 a 6 meses para valorar si el paciente está o no en metas. ¿Cuándo se va a iniciar el tamizaje de estas complicaciones con esa cantidad de exámenes que dijimos ahorita? Se cree que las complicaciones en la diabetes, o no se cree, sino que se ha visto que en las complicaciones de la diabetes suelen iniciar hacia los 5 años posterior a la instauración de la enfermedad. Listo, no al del diagnóstico, sino instauración de la enfermedad. Como el diabético tipo 1 es por un déficit completo de insulina en la gran mayoría de los casos, por autoanticuerpos, etcétera, etcétera, cuando él debuta con la enfermedad, que suele ser con una crisis o algo por el estilo, no suele llevar mucho tiempo con la enfermedad y por eso a los diabéticos tipo 1 se les suele iniciar su tamizaje 5 años después del diagnóstico. Por el contrario, el diabético tipo 2 tiene toda esa fisiopatología que vimos y por eso digamos que cuando se diagnostica se cree que lleva más de 5 años con la enfermedad y por eso se suele hacer el tamizaje de forma inmediata. Vamos a empezar con lo que sería entonces la nefropatía diabética. La nefropatía diabética, al igual que todas las complicaciones microvasculares, solo se va a poder disminuir su incidencia, por lo menos en cuanto al retraso de la incidencia, el buen control glicémico. Afecta al 40% de los pacientes a los 10 años del diagnóstico y su presentación clínica radica en lo siguiente, que es la proteinuria, que va a ser lo primero que va a suceder, y el deterioro de la función renal. Lo menciono una vez porque no está más adelante en la fisiopatología el deterioro de la función renal. La proteinuria es la primera cosa que sucede porque cuando la glicemia está elevada en concentración, si está en concentraciones elevadas en la sangre, lo que hace es empezar a tomar vías alternativas. Suele irse hacia el sorbitol, suele irse hacia el diacilglicerol o suele irse hacia lo que se conoce como la glicosilación no enzimática o glicación, que son sinónimos. ¿Qué significa esto? Que la glicemia está ahí, no sabe qué hacer y se empieza a pegar a las proteínas y las empieza a dañar. O se empieza a pegar a lo que tenga cerca y lo empieza a dañar. Dentro de esas cosas que empieza a dañar es el glicocálix como tal de la membrana de filtración glomerular. Cuando se daña el glicocálix o cuando esa glicemia se empieza a pegar al glicocálix, lo que hace es alterar las cargas del glicocálix y las vuelve positivas. Como las cargas de las proteínas de la sangre son negativas, empiezan a atraerse y las proteínas cruzan más fácilmente la membrana. Previo a la glicación, el glicocáliz claramente era negativo y lo que hacía era repeler eléctricamente o electromagnéticamente, no sé la verdad cómo sea el término adecuado, las proteínas. La fisiopatología entonces del deterioro de la función renal va a ser una sobreactivación del SGLT2 que ya habíamos mencionado que sucedía. Cuando se hace esta sobreactivación del SGLT2 no solo se reabsorbe mucha glucosa sino también mucho sodio, por lo que es un simporte sodio-glucosa. Cuando llega poquito sodio al túbulo contorneado distal en las células del aparato extraglomerular y todas estas cosas, hay una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona que va a predisponer a la remodelación de todo lo que tiene que ver con la nefropatía diabética. Va a haber además una hiperfiltración y fibrosis, precisamente por esta sobreactivación.
Va a haber glicación no enzimática del glicocáliz, que va a ser el que va a llevar a la proteinuria, y también una glicación intracelular que va a predisponer hacia la inflamación y la activación de diversos factores de crecimiento. La hiperglicemia intracelular va a generar que se desvíe usualmente hacia el sorbitol, consumiendo todo el NADPH y generando un estrés oxidativo, y en cuanto al diacilglicerol se ha visto que activa la PKC, lo cual conlleva a fibrosis. Y usualmente en esto van a terminar. Cuando es una biopsia de una nefropatía renal, suele tener algo que se llama nódulos de Kimmel-Steel-Wilson, y es que es una afección fibrosa nodular dentro del glomérulo. ¿Listo? Estos son los nódulos de Kimmel-Steel-Wilson. Se va a clasificar usualmente mediante la tasa de filtración glomerular. Ustedes ya saben que tipo 1 es más de 90, tipo 2 es de 90 a 60, tipo 3A es de 60 a 45, tipo 3B es de 35, de 45 a 30, tipo 4 es de 40 a 15 y tipo 5 es menor a 15 o en terapia de reemplazo renal. ¿Listo? Y también se va a clasificar usualmente según la proteinuria. Previo a que haya el deterioro de la función renal, dijimos que lo primero que iba a haber era la proteinuria. Recuerden que la proteinuria moderada es de 30 a 300 y la proteinuria severa es mayor a 300, que es lo que anteriormente se llamaba micro y macroalbuminuria, pero que la CADIGO realmente pues ya eliminó esos términos como tal. ¿Cómo se va a manejar entonces la nefropatía diabética? Un buen control glicémico. Los SGLT2 van a ser muy importantes, y de hecho se ha visto que los SGLT2, tal cual como vimos en el EMPA-REG, en el LEADER, en el CREDENS, disminuyen la instauración de una nueva nefropatía y disminuyen el empeoramiento de la misma, porque al inhibir el SGLT2 disminuyen esa sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que es tan importante en esa fisiopatología de la nefropatía. Se debe reducir la proteinura a 500 a 1000 miligramos día, para lo cual se hace uso usualmente del IDECA o del ARA2 y de los calcioantagonistas no hidropiridínicos, y se debe mantener una presión arterial menor a 130-80, idealmente mediante IDECA y ARA2 en caso del paciente ser hipertenso. Y por último, la ingesta de proteínas se suele limitar a 0,8 a 1 gramo kilo día. Eso sería todo en cuanto a la nefropatía. En cuanto a la retinopatía diabética, va a ser la principal causa de ceguera en menores de 75 años, es la principal causa de ceguera prevenible a nivel mundial, y se dice que el 18% de los pacientes lo van a presentar a los 20 años del diagnóstico, y cuando se presenta el 77% suelen tener nefropatía. Eso es importante porque antes decían que paciente con retinopatía ya tenía nefropatía, o al revés, no me acuerdo muy bien cómo era la relación, pero el punto decían que las dos coexistían, y realmente se ha evidenciado que no, que una puede existir sin la otra. ¿Cómo se va a prevenir? Únicamente con adecuado control glicémico. Ya el manejo dirigido como tal va a evitar la progresión más no la aparición. En cuanto a la fisiopatología, lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento del flujo sanguíneo precisamente por esta alteración de la respuesta vascular a la insulina, lo cual va a generar trauma endotelial y producción de vasoactivos. Esto va a llevar a extravasación y edema macular. El sorbitol, nuevamente por la hiperglicemia, va a haber glucotoxicidad por estrés oxidativo. La glicación va a generar una neovascularización, ya que se ha visto que usualmente ante estos eventos se producen algunos factores que en muchas ocasiones son incluso antiangiogénicos, pero la glicación de los mismos genera un efecto paradójico que los convierte en angiogénicos. Y esto va a conllevar a la aparición de los famosos hallazgos de la nefropatía diabética, que son microaneurismas, exudados y neovascularización. Se va a clasificar entonces la retinopatía diabética en no proliferativa y en proliferativa, y a su vez la no proliferativa se va a clasificar en leve, moderada, severa o muy severa. La leve usualmente solo va a tener un microaneurisma, la moderada ya va a tener lo que son las hemorragias o los microaneurismas y los exudados blandos. La severa va a tener hemorragias, microaneurismas en todos los 4 cuadrantes, y va a tener lo que se conocen como las IRMAs, que también se podían ver incluso en la moderada, que son las alteraciones microvasculares retinales arteriales. Y si es muy severa, va a tener 2 criterios de severa, o pues no va a cumplir los criterios para y no va a cumplir, perdón, los criterios para nefropatía proliferativa, para retinopatía proliferativa. La proliferativa, por su parte, se va a caracterizar por la presencia de nuevos vasos, se clasifica en leve, de alto riesgo o severa. Esa clasificación, digamos que ya no es tan importante, yo no la he visto en utilizarla tanto, a diferencia de si la ley de moderada, severa y muy severa de la no proliferativa. ¿Qué tienen de particular estos vasos de la proliferativa? Que estos vasos sanguíneos, en vez de irse pegados a la pared de la retina como suelen hacerlo los vasos normales, suelen crecer hacia el humor vítreo. Cuando crecen hacia el humor vítreo, lo que hacen es primero alterar como tal el campo visual de los pacientes y predisponer aún más a un deterioro visual, y también al crecer hacia el humor vítreo se caracterizan por generar un mayor riesgo de desprendimiento de retina como tal. Y por último tenemos la presentación del edema macular. Se puede presentar con edema macular. Vamos a ver algunas fotos para entender más. Esta sería una no proliferativa en donde podemos ver microaneurismas, algo de los exudados blandos,
y, perdón, microhemorragias, no veo microaneurismas. En cuanto a la proliferativa, se puede ver claramente que acá de la papila van saliendo todos estos nuevos vasos que no son pues normales, son evidentes. Tenemos un ejemplo de una hemorragia vítrea que sería una muy severa. Tenemos un ejemplo de un edema macular. Comparen esto que sería la mácula, lo que hay alrededor, toda esta acumulación que parece ser como de agua, de grasa, con la mácula que tenemos aquí. Aquí. Esta mácula, fíjense que no tiene absolutamente nada de esto. O sea, no es una mácula edematosa ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo se va a manejar? ¿Cuál va a ser el manejo dirigido? Tenemos dos posibilidades, la fotocoagulación y tenemos también la inyección como tal de factores o de anticuerpos contra el factor endotelial vascular, el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿A quiénes se les va a dar manejo sí o sí? A todos los que tienen proliferativa. Todo paciente con retinopatía proliferativa se le da o la hemorragia o la inyección intravítrea o la anticoagulación. ¿Cuál se prefiere? Usualmente la anticoagulación, porque no confiere la inyección intravítrea, porque no confiere como tal el riesgo que lleva la fotocoagulación y pues sueles tener unos mejores resultados. ¿Cuál es el problema? Que debe ser un paciente con dinero y en un paciente adherente. De lo contrario, se utiliza usualmente la fotocoagulación. En cuanto a las no proliferativas, se suele hacer manejo básicamente cuando hay edema macular, como pueden ver en la tabla aquí. Sin edema macular, nada de manejo. Sin edema macular, nada de manejo. Aquí de pronto considerar en la severa, pero con edema macular sí se maneja sí o sí. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de la fotocoagulación que les digo? Porque se prefiere la inyección intravítrea del anti-VEGF, que la fotocoagulación, genera todos estos espacios y todos estos espacios son nuevos puntos ciegos, por así decirlo, para ese paciente. Y por último, en cuanto a las complicaciones microvasculares, vamos a hablar de la neuropatía diabética. La neuropatía diabética va a afectar al 50% de los pacientes a los 25 años y nuevamente se previene mediante un adecuado control glicémico. Tiene algo particular, es que tiene muchísimas formas de presentación, pero la más común es la que nosotros todos conocemos, que es la polineuropatía simétrica distal, que usualmente se suele mencionar como neuropatía diabética sin indistinción, por así decirlo, para mencionar que sea diferente a otro tipo de neuropatía diabética. ¿Cómo es la polineuropatía simétrica distal? Suele iniciar principalmente en lo que van a ser los miembros inferiores, va a generar un dolor urente sobre todo en la planta de los pies y posteriormente va a generar alteraciones en la sensibilidad y en la protección, en la sensación protectora como tal de los miembros inferiores. En cuanto a la fisiopatología, pues se ha visto que tienen que ver mucho los productos al final de la glicosilación no enzimática, los ROS por el aumento del sorbitol, la isquemia, que puede ser por la misma inflamación y también por la alteración vascular relacionada a la resistencia a la insulina vascular periférica, y suele haber una alteración o un desbalance entre el daño y la reparación axonal, y suele haber una predilección por las fibras sensitivas y autonómicas. Y dado a esto es que podemos tener tantos tipos de neuropatía. Hay la polineuropatía simétrica distal, que fue la que ya mencionamos, la neuropatía autonómica, que es muy importante y muy prevalente en los pacientes diabéticos, en donde suelen tener alteraciones del sistema nervioso autónomo. Entonces pueden tener alteraciones en la sudoración, sea anhidrosis y pehidrosis, suelen tener alteraciones en el vaciamiento gástrico a forma de gastroparesia, suelen tener constipación por alteraciones en el peristaltismo, alteraciones a nivel de la vejiga con vejigas neurogénicas y demás, alteraciones cardíacas con taquicardias, bradicardias, etcétera, y todo eso tiene que ver con la neuropatía autonómica. Puede haber polirradiculopatía, que se presenta pues más o menos como se presentaría una hernia discal, una mononeuropatía que puede ser incluso de un par craneal, o mononeuropatía múltiple simulando una vasculitis, o pues una neuropatía inducida por el manejo. Entonces el punto es que la neuropatía no es la que siempre tenemos en la cabeza del pie diabético y ya, sino que la neuropatía diabética puede afectar cualquier nervio del cuerpo. Se puede presentar como una parálisis de un tercer par, un paciente que llega de la nada con diplopía. Entonces ustedes dicen como, bueno, ¿qué está pasando? Y puede ser que tenga una neuropatía diabética. ¿Listo? La polineuropatía simétrica distal, como dijimos inicialmente, se va a afectar la bifibra pequeña generando dolor y disestesias, posteriormente las fibras grandes sensitivas con una pérdida de la sensación protectiva y la vibración, y finalmente una alteración de las fibras motoras que va a generar las alteraciones arquitectónicas, por así decirlo, las malformaciones con los dedos en gatillo. Estas son las presentaciones de neuropatía autonómica que les mencioné: alteraciones en la pupila, alteraciones metabólicas, alteraciones en la sudoración, geniturinarias, gastrointestinales y cardiovasculares. Para el tamizaje de la neuropatía diabética, lo que se suele utilizar usualmente es el test con el monofilamento,
Y para el monofilamento lo que se suele utilizar son estos puntos, que son los que están más evaluados en los estudios para la detección de la neuropatía diabética. Se suelen valorar estos 6 y si hay más de 2 puntos sin sensación se suele considerar pues positivo. Idealmente lo que recomienda la guía de la ADA es que uno no se debería quedar solo con el test del monofilamento, sino que debería adicionar un test adicional de tamizaje para la neuropatía diabética, para lo cual existen dos: el pinprick, que literalmente es chuzar los dedos a ver si le duele o no, es un poco duro, pero pues se puede utilizar, o el diapasón, que sería como el ideal de segunda opción para valorar si todavía tiene sensación o no de la vibración, y eso se suelen poner en el alux, se suelen poner en el tobillo y demás, y ahí se ve si el paciente todavía siente o no la vibración de un diapasón de 128 Hz. ¿Cómo se va a manejar la neuropatía diabética? Sobre todo lo que tiene que ver con el dolor de neuropatía diabética. La ADA dice que pregabalina, duloxetina o gabapentina, y esa es algo como particular y algo extraño, porque si uno lee otras fuentes, la gran mayoría de todas, incluyendo UpToDate, le va a decir a uno que realmente el manejo de primera línea para la neuropatía diabética son los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, previo a los anticonvulsivantes, y otros como lo sería la pregabalina, o los antidepresivos duales como la duloxetina. Y aparte de la mitriptilina y estos tres que menciona la ADA, tenemos otros de segunda línea como la capsaicina, la lidocaína, la estimulación nerviosa, etcétera, etcétera. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, solo mencionar que pues realmente pues no vamos a hablar algo así de una fisiopatología clara de cada uno, no, simplemente es que hay un mayor riesgo de infarto de miocardio, ACV y todas estas cosas. Para la aspirina se va a dar sí o sí en prevención secundaria a todos, es decir, todo paciente con un evento cardiovascular aterosclerótico va a tener aspirina. El problema es la prevención primaria, porque con todos estos estudios que se dan ahorita, el mayor riesgo de sangrado en la prevención primaria en pacientes con uso de aspirina ancianos, pues realmente lo que se tiene que llegar es a un consenso con el paciente, es lo que dice la ADA. Uno le habla a su paciente sobre el riesgo y el beneficio y se llega a un consenso de que sí, especialmente en estos casos, pues uno recomienda e inicia el manejo como tal con la aspirina. En cuanto a lo que sería la hiperlipidemia o las alteraciones en el colesterol, usualmente paciente diabético menor de 40 años sin un riesgo cardiovascular mayor al 20% a 10 años no requiere manejo. Si tiene un riesgo cardiovascular mayor a 20%, se suele iniciar un esquema de alta intensidad, es decir, atorvastatina de 40, rosuvastatina de 70, buscando un LDL menor a 70. En caso tal de no llegar a un LDL menor a 70, se inicia manejo con un hipolipemiante no estatínico, sea ese timido o lo que sea, y en caso tal de, a pesar del manejo dual, no llegar a un LDL mayor a 70, ahí, en caso tal de que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular previa establecida, a modo de prevención secundaria está avalado el uso de los inhibidores de los PCSK9 como el evolocumab. En mayores de 40 años, si no tienen como tal un riesgo mayor al 20%, se hace un esquema moderado, o sea, atorvastatina de 20, algo así. Y si sí tiene un riesgo mayor a 20%, pues se inicia un esquema de alta intensidad con las mismas especificaciones que mencionamos ahorita en los pacientes menores de 40 años. Esto es para recordar más o menos lo que sería la presión arterial. Si la presión arterial sale elevada, idealmente se debe hacer el control con un IECA o con un ARA2.